Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. La reforma protestante y su impacto en nuestros días es el tema que estaremos tratando en este día en su programa Entendiendo los Tiempos. Y tenemos como invitado al arquitecto Luis Sena Carrasco. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, gracias. ¿Qué invitado tenemos hoy, Sugel? Sí, cada vez que invitamos a Luis, tú pronuncias todos sus nombres, los apellidos. Claro, Luis Sena Carrasco. ¿Cuál es tu segundo nombre, Luis? Antonio. Luis Antonio Sena Carrasco. En la próxima lo voy a decir completo, sí. Entonces. O sea que vamos a seguir invitando a Luis Sena. Todo el tiempo. Claro. Luis es de las personas fijas aquí que siempre los temas que trae, muy pertinentes, sus enfoques y los análisis de los temas que tratamos totalmente en el programa. El día 31 de este mes de octubre se cumplen 499 años desde que Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg y cómo eso nos afecta en nuestros días para bien. Luis, ¿qué fue esa reforma protestante? Bueno, diríamos que fue un movimiento de renovación del cristianismo histórico que Dios trajo en el siglo XVI, preparando la historia para la modernidad y lo que venía. Un punto de partida, de relanzamiento. ¿Tú crees que Martín Lutero estaba consciente de las repercusiones que eso iba a tener al momento que clavó esa tesis? ¿Qué te opinas de eso, Sugel? No, en absoluto. O sea, de hecho, cuando uno lee las 95 tesis en el día de hoy, uno se sorprende de que ese documento haya tenido tal impacto. Porque en realidad lo que Martín Lutero estaba colocando ayer, un documento en latín, ni siquiera era en alemán, un documento en latín invitando a los teólogos de Wittenberg a discutir sobre el tema de la venta de indulgencias. Había un abuso de venta de indulgencias en Alemania. ¿Qué son las indulgencias, Sugel? Perdón, antes de seguir. Vamos a ponerlo de esta manera, es como comprar perdón. Cuando una persona es bautizada, cuando niño, según la Iglesia Católica Romana, tú eres purificado del pecado original, pero como tú vas a seguir pecando, tus pecados merecen castigo. Sin embargo, según la Iglesia Católica, hay algunas personas, obviamente como Cristo, pero también están María y los santos, que tienen un superávit de méritos de buenas obras. Y podemos hacer una transferencia de cuentas, por decirlo de alguna manera. Eso son las indulgencias, una transferencia de cuentas. El superávit de méritos que tienen los santos, la Virgen o el mismo Cristo, se te puede aplicar a ti si tú compras una indulgencia y se te reducen las penas de los castigos que tus pecados merecen. Y ese superávit, ¿dónde me habla de esto en las Escrituras? No, en ninguna parte, pero según la tradición católico-romana, el Papa es el que tiene la administración de ese tesoro, que se llaman el tesoro de los méritos de Cristo, de María y de los santos. Entonces, como el Papa tiene esa administración de ese superávit de méritos, él puede concederlo al que él quiera. En el tiempo de Lutero, León X necesitaba urgentemente dinero por dos razones. Una, por la amenaza de los turcos otomanos. En ese tiempo estaba Sulimán el Magnífico, que fue un individuo que puso a temblar a toda Europa. Necesitaban dinero para las campañas militares contra Sulimán y por otro lado necesitaban dinero para terminar la construcción de la capilla de San Pedro, de la Catedral de San Pedro. Entonces el Papa se le ocurrió la idea de promulgar una gran venta de indulgencias en todos los países donde la Iglesia Católica tenía influencia, y en Alemania les tocó a los dominicos administrar ¿verdad?, inusual negocio. Pero ellos estaban conscientes que eso no estaba en la Escritura, que eso era un invento humano, que eso fue una comercialización. La Iglesia siempre ha mezclado los elementos bíblicos con los elementos culturales y contemporáneos y con los intereses humanos, porque todavía nos encontramos en una creación caída. Entonces, en todas las épocas de la historia de la Iglesia encontramos un tipo de distorsión similar. En esa época fue esa. Ahora bien, las 95 tesis fue el detonador de unos eventos que venían ya de hace mucho tiempo. ¿Cuáles fueron esos eventos? Debemos recordar los movimientos de pre-reforma con Juan Hus, Savonarola en Italia, Wycliffe en Inglaterra. Es decir... Ese fue un movimiento en toda Europa. Bueno, porque debemos recordar que ya en la Alta Edad Media el desgaste del cristianismo era notable. Cuando tú dices el cristianismo, estás hablando de la Iglesia Católica. Sí, porque era
era la iglesia, el cristianismo que dominaba, la cristiandad, como se llamaba, desde el año 800, con el Sacro Imperio Romano, Carlomagno, etc. Llegó a un punto donde la Iglesia Católica era más un poder económico y político en Europa y territorial, dueña de la mayoría de los territorios de Europa, que una comunidad espiritual. Y eso llegó a un punto, bueno, a través del tiempo, muchos movimientos de reforma surgieron dentro de la iglesia, inclusive en la Edad Media, con los movimientos monásticos, los monjes, etcétera, pero siempre eran reprimidos por la cúpula de la iglesia. Esos movimientos pre-reforma existían en diferentes países. ¿Qué tiene de especial o de trascendente lo que hizo Lutero para captar la atención de todo el país y a nivel mundial a través de los años? Como dice Luis, nosotros vemos diferentes movimientos pre-reformadores que fueron muy focalizados. Wycliffe en Inglaterra, Hus en Checoslovaquia, lo que hoy es Checoslovaquia, el caso de Savonarola en Florencia. Pero esos movimientos, primero, fueron muy focalizados y, en segundo lugar, atacaron cosas particulares del catolicismo, de males del catolicismo romano en ese momento. Pero tenemos que entender que a la par con esos movimientos, habían otras cosas que estaban sucediendo en Europa que permitieron que, al conjugarse todas, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, hicieron que este documento fuera tan incendiario, en las 95 tesis. Por un lado, había un nacionalismo incipiente que estaba haciendo que muchas personas resintieran el poder que la Iglesia Católica tenía sobre los países en Europa. Luis acaba de hablar del desgaste del catolicismo romano y tenemos que añadirle a eso también el desgaste del sistema feudal. El sistema feudal y el catolicismo romano van juntos de la mano porque es como un sistema de castas, donde si tú nacías campesino, tú tenías que estar sujeto al señor feudal, que a su vez estaba sujeto a la autoridad del catolicismo a través de los líderes de la iglesia. Ese sistema piramidal de autoridad estaba desgastado porque muchos comerciantes habían comenzado a surgir como un poder a finales de la Edad Media. Luego vino la invención de la imprenta en los días de Gutenberg, que fue algo providencial, 1453. Se inventó, o 56, no recuerdo, se inventa la imprenta y permite que ese documento que Lutero clavó en la puerta del castillo en Wittenberg el 31 de octubre, en menos de un mes ya había sido traducido al alemán y ya era conocido en muchísimas partes porque alguien se encargó de imprimirlo. Tú preguntabas al principio si Lutero estaba consciente de lo que él estaba haciendo. Por supuesto que no. Lutero simplemente estaba indicando. Bueno, estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero no de la trascendencia. Pero no de la trascendencia. Lutero levantó un tsunami porque su documento atacó básicamente dos cosas: la rapacidad de los dominicos en la venta de indulgencias y, por otro lado, en cierto modo, los aspectos morales que habían detrás. En esa rapacidad, ¿tú me puedes poner algún ejemplo? ¿Qué tanto se abusó de estas indulgencias? Fíjate qué pasa. Cuando León X proclama esta venta de indulgencias, la pone en manos de Alberto de Maguncia en Alemania. Alberto de Maguncia tenía una deuda enorme con los banqueros en esa época, personalmente. Una deuda de más de 30.000 florines, que era una deuda considerable. Y le ponen en la mano la venta de indulgencias para que él se quede con la mitad y la otra mitad vayan a las arcas pontificias, y él encarga a los dominicos a que hagan esta venta de indulgencias. Ahora, ¿por qué hablamos de rapacidad? Porque llegó un punto tal donde Tetzel, que fue la persona que providencialmente, el vendedor que era el mercadólogo de la venta de indulgencias, le decía a las personas: yo puedo venderte hasta el perdón de los pecados que tú piensas cometer en el futuro. O sea, Tetzel llegó a decir: si aún una persona pudiera violar a la Virgen María, yo tengo una indulgencia que puede llegar a perdonar ese pecado. Pero el monto variaba según el pecado. Ok. O sea que un pecado era más sensitivo, grosero, vamos a decirlo era así. sensitivo a precio. Entonces, cuando Lutero protesta contra eso, muchos alemanes se sintieron identificados, no porque estaban pensando en el Evangelio o que eso no era bíblico, no, era que estaba afectando su dinero. Estas personas están viniendo aquí a llevarse el dinero de Alemania para construir una iglesia en Roma. Entonces, el documento que Lutero escribió
se conjugó perfectamente con ese nacionalismo alemán que estaba muy a flor de piel en ese momento. O sea que la Reforma Protestante, aunque fue un movimiento eminentemente religioso y teológico, no podemos eliminar el hecho de que se conjugó con otros aspectos políticos, económicos que se estaban dando en ese momento. Y es extremadamente importante mencionar el humanismo aquí, el humanismo del Renacimiento, porque el humanismo renacentista, su frase lema era volvamos a las fuentes. Por supuesto, en el humanismo renacentista la idea es volvamos a las fuentes de los romanos, de los griegos, a los clásicos. Sin embargo, los humanistas que eran cristianos o que se identificaban como cristianos decían volvamos a la fuente de las escrituras, y no es una casualidad que Erasmo de Rotterdam haya publicado el Nuevo Testamento en griego en el año 1516, que fue una pieza clave en la Reforma Protestante, porque cuando los reformadores comenzaron a leer el Nuevo Testamento en su idioma original, se dieron cuenta que la Vulgata Latina, que era la Biblia que se conocía en aquellos días, traducida del griego y el hebreo al latín, tenía muchos errores de traducción, algunos de los cuales favorecían a la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, el Señor dice, arrepentíos si quieren entrar al reino de los cielos. La Vulgata Latina lo tradujo, hagan penitencia. La palabra metanoia en griego, que significa arrepentimiento, lo tradujeron hagan penitencia, y eso favorece el sistema sacramental del catolicismo romano. Cuando las personas pudieron comenzar a leer la Biblia en griego y dijeron, pero la Vulgata Latina está equivocada en esto, surgió la duda. Y de cuántas otras cosas, cuántas otras doctrinas equivocadas estaremos nosotros creyendo sobre la base de una mala traducción de la Biblia. Así que el Nuevo Testamento de Erasmo jugó un papel extremadamente importante también en la historia de la Reforma Protestante. Ahora, yo quisiera que nosotros veamos a Lutero como un instrumento de Dios. Dios, manejando la historia, preparó un momento. Así como Dios preparó el mundo para la encarnación en la persona del Señor Jesucristo, también preparó la historia para el movimiento de la Reforma. Antes de ir a la pausa, yo quiero que ustedes nos digan brevemente cómo reacciona la Iglesia Católica a estas tesis y a la proliferación, la propagación de esas tesis en Europa. Bueno, resultado de la Reforma, la Iglesia Católica también se reformó. O sea que Dios trajo un movimiento de renovación, tanto dentro del protestantismo como dentro del catolicismo romano. La reacción de la Iglesia Católica fue una reacción violenta, fue una reacción de excomunión de los reformadores. Es importante decir que los reformadores, Calvino, Lutero, no estaban tratando de crear la Iglesia protestante, sino de reformar la Iglesia Católica, la Santa Madre Iglesia que ellos conocían. Es la Iglesia que toma la iniciativa de excomulgarlos y entonces produce ese cisma, vamos a llamarlo así, surgen las iglesias protestantes y la Iglesia Católica. Entonces, al igual que en épocas anteriores, con los prerreformadores y los movimientos de reforma durante la Edad Media, la Iglesia, la cúpula de la Iglesia, midió las consecuencias económicas y políticas de estas ideas y las censuró. No necesariamente porque no hubiese dentro de la Iglesia quien entendía que había razones para una reforma, como luego en la reforma, en la contrarreforma y el movimiento de reforma católico se vio, pero no convenían los intereses políticos y económicos de la Iglesia Católica sobre las nacientes naciones europeas, el poner atención a las ideas de la reforma. Inclusive muchos de los príncipes alemanes y otros de Europa pusieron atención a la reforma, no porque por su base bíblica o vuelta a la Escritura, sino por la conveniencia política y la conveniencia económica de no fortalecer a Italia como nación frente a las otras naciones europeas. Yo quiero que en el próximo segmento ustedes nos expliquen el impacto de esta reforma protestante en las diferentes áreas. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.
La frase de hoy es: no existe una pulgada cuadrada de toda la creación de la cual Jesucristo no diga es mío. Abraham Kuyper. La reforma y su impacto en nuestros días es el tema que estamos tratando en su programa de Entendiendo los Tiempos, y tenemos como invitado al arquitecto Luis Antonio Sena Carrasco. Ya en el primer segmento hablamos, Luis, acerca de la historia de este movimiento de la reforma. A mí me gustaría que tú empezaras a explicarnos el impacto de esa reforma en nuestros días. Bueno, yo creo que el impacto de la reforma en su tiempo. En su tiempo y en nuestros días. Exacto. Luego. En su tiempo fue principalmente el empoderamiento mediante la palabra de Dios del hombre y la mujer común y corriente. ¿Qué significa eso, el empoderamiento? Frente a las estructuras de autoridad y poder de la Edad Media. ¿Pero qué significa eso del empoderamiento? Eso significa el desarrollo de la capacidad de cumplir la voluntad de Dios sin intermediarios, sin la iglesia ni los sacramentos como intermediarios. El hombre y la mujer corriente, mediante la palabra de Dios, en sus idiomas vernáculos, adquirieron la capacidad de ser dirigidos directamente por su Señor, por el Señor Jesucristo, y no a través de la institución iglesia y no a través de las autoridades humanas que Dios en general ha puesto para ordenar la sociedad, pero no para hacer un filtro entre Dios y su pueblo. Antes de este movimiento, Sugel, entonces las personas no podían conocer nada acerca de Dios a través de algún libro que pudiesen leer, o era todo lo que le decía la iglesia y no había más nada. Los sacerdotes instruidos conocían latín y podían leer la Biblia, pero hubo algunos intentos de traducción de las escrituras que fueron ahogados por la Iglesia Católica, porque la lectura de la Biblia estaba prohibida, y traducir la Biblia al idioma vernáculo, que es el idioma del pueblo, era un crimen terrible. Pero Wycliffe en su tiempo tradujo la Biblia al inglés y fue protegido, en este caso por las autoridades, una vez más, porque ellos vieron de nuevo que Wycliffe era un héroe porque estaba protegiendo a Inglaterra del abuso económico del catolicismo romano. Entonces muchas personas de autoridad protegieron a Wycliffe y él pudo traducir la Biblia al inglés, pero era en contra de lo que el catolicismo romano enseñaba. Pero muchas personas llegaron a conocer las escrituras durante ese tiempo. No es que no hubo creyentes verdaderos en esos 1500 años. O sea, hubo creyentes verdaderos. Claro que lo estaban los valdenses, aunque algunos se desviaron andando el tiempo, pero algunos llegaron a conocer. Pedro Baldo era la persona que, por eso se llaman los valdenses, que empezó a predicar el Evangelio de Cristo, y personas conocieron el mensaje del Evangelio. Ahora, es importante señalar que lo que comenzó como un movimiento teológico tuvo repercusiones, como dice Luis, en todas las áreas de la vida humana. Dos de las cosas centrales, teológicamente hablando, de la Reforma Protestante fue, primero, la justificación por la fe sola, y en segundo lugar, sola escritura. ¿Qué significa eso? Por un lado, que el pecador es justificado o declarado justo delante de Dios únicamente por medio de la fe. Ahora, eso es teología, pero mira las implicaciones que eso tiene. Cuando tú le dices a una persona que está acostumbrada a pensar en términos de una iglesia que domina los 7 sacramentos, a través de los cuales la gracia de Dios venía a la persona, los sacramentos eran como la tubería a través de los cuales fluía la gracia de Dios, y ahora de repente tú le dices, no, para tú tener una relación personal con Dios, lo que tú necesitas es venir a Cristo en arrepentimiento y fe, recibir por la fe la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú estás llevando a ese creyente a que se pueda acercar directamente a Dios sin necesitar la mediación de la iglesia. Es a eso que Luis se refiere cuando habla de empoderamiento, pero más que eso. La Iglesia Católica también enseñaba que nadie puede interpretar la Biblia por sí mismo, tiene que ser a través de la iglesia. La Iglesia Católica interpreta la Biblia, y la fe no era otra cosa que tu confianza en lo que la iglesia dice.
Ahora de repente le decimos a las personas, no, tú tienes una fe personal con el Señor que es nutrida a través del conocimiento que Dios te da, a través de su palabra, porque los reformadores defendían la claridad de las Escrituras. O sea, Dios escribió un libro para que el pueblo lo entendiera, para que cualquiera pudiera entenderlo usando los principios de interpretación básicos que tú usas para leer cualquier libro. Eso empoderó también al creyente a tomar la Biblia en sus manos y comenzar a vivir para la gloria de Dios conforme a la luz que él estaba recibiendo directamente por su palabra y no a través de la interpretación de la iglesia. Luis, una de la segunda, yo diría, sí, área más impactante fue el área política, porque ese empoderamiento y ese sentido de libertad del hombre y la mujer común y corriente comenzaron entonces a ser clarificadas con las doctrinas bíblicas, por ejemplo, de la depravación total y la condición de que todos nosotros somos seres caídos. Por lo tanto, si todos nosotros somos seres caídos y somos iguales delante de Dios, no es cierto que nuestros gobernantes son mejor que nosotros, ni que Dios los ha designado a ellos. Eso quiere decir que como gobernantes tienen una responsabilidad mayor delante de Dios y que Dios nos ha encargado a nosotros ponerle límites. Eso comenzó a retar las estructuras políticas heredadas de la Edad Media y trajo un despertar diferente en la manera de gobernar la iglesia y en la manera de gobernar las naciones. Ahora el pueblo estaba empoderado y retaba los excesos de sus gobernantes al punto de que en alguna de las naciones, como en Inglaterra, esto llevó a revoluciones inclusive armadas, porque el rey no podía estar por encima del rey Jesucristo. ¿En qué otras áreas hubo ese impacto en ese tiempo? Sobre todo económico. Principalmente, en general, ya la alta Edad Media había producido una clase media, mercantil, artesanos, etcétera, que tenían poder económico, pero no se había conocido la motivación al trabajo como adoración a Dios, especialmente las comunidades calvinistas. A partir de la Reforma en Suiza, comenzaron a enseñar por las Escrituras de que la adoración que nosotros le debemos a Dios no es simplemente la adoración pública el domingo, sino que nuestra labor, nuestro trabajo es realizado coram Deo, delante de la presencia de Dios. Eso hizo que el trabajo se convirtiera en un medio de adoración a Dios, que produjera mucho trabajo y mucha calidad en el trabajo, y por lo tanto mucho ingreso que, gastado con frugalidad, produjo incremento de capital mediante el ahorro y que se utilizaba en, sobre todo, la reinversión en el negocio, de ahí el crecimiento, las necesidades de la familia, la caridad a los pobres y el mantenimiento y crecimiento del bien común. Sujel, eso de que el trabajo se convirtió en un medio de adoración a Dios, ¿no es algo chocante? Yo mencionaba hace un momento las solas de la Reforma y solo mencioné dos: sola gracia, sola escritura, sola fe. Bueno, son tres, solo Cristo. Pero la última es soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Y la idea es: el creyente que es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo, ahora vive para la gloria de Dios. Y eso significa que él debe glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Él debe glorificar a Dios como padre, como esposo, como comerciante, en el trabajo. Todo lo que él hace es para la gloria de Dios. La Reforma Protestante volvió a recobrar el mandato cultural, que de hecho es una pena que en el día de hoy muchos creyentes evangélicos no entienden el impacto de eso. Todos recordamos la gran comisión de Cristo: id y hacer discípulos a todas las naciones, pero en cierto modo la gran comisión fue la segunda comisión. La primera comisión fue: enseñoread la tierra, sojuzgad la tierra, porque ustedes fueron hechos a la imagen de Dios. Génesis 1:28. Génesis 1:28. ¿Qué significa eso? Que cuando un ser humano funciona de acuerdo a la vocación, a los talentos que Dios le ha dado, en esa área él está reflejando algo de Dios. Entonces, cuando yo veo el trabajo no simplemente como un medio para adquirir riquezas o como un medio para mantener a mi familia, sino como un medio a través del cual yo debo reflejar esa característica de la imagen de Dios que yo poseo,
entonces yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Yo estoy haciendo mi trabajo excelentemente bien, ya sea que yo sea un abogado, Dios es el abogado original, Cristo es nuestro abogado, dice la Escritura, ya sea que yo sea barrendero, yo estoy haciendo eso para la gloria de Dios. Yo quiero que la gente vea, cuando yo barra la calle, un reflejo del orden, de la limpieza, de la pureza que debe haber en una ciudad, porque yo estoy haciendo esto para Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 le dice a los siervos de su época: vivan y trabajen no para sus amos terrenales, sírvanle a Cristo. Cuando ustedes hacen sus trabajos como siervos, a Cristo el Señor servís. Eso transformó completamente la cosmovisión y la ética del trabajo, sobre todo de Europa del Norte. Y eso produjo un entendimiento que delante de Dios, la labor del hombre y la mujer común son tan honorables como predicar un sermón en una iglesia. Se quitó esa división entre el clero y los laicos, y de que una espiritualidad superior era poseída por los líderes de la iglesia. Eso no es cierto. A través de la doctrina del sacerdocio universal del creyente, todo creyente es su propio sacerdote directamente, sin intermediarios, delante de Jesucristo. Y eso hizo entonces que la voluntad de Jesucristo pudiera ser llevada a cabo por el hombre y la mujer común y pusieran balance y límite a la autoridad de los sistemas humanos. Luis, ¿en qué otra área hubo un impacto por la reforma? Importantes, el área de la cultura, del arte, sobre todo. Las artes fueron liberadas de los temas religiosos, que la iglesia enfocó el arte como una muleta de la adoración. Ahora el arte quedó libre para expresar la belleza de la creación de Dios. ¿Qué significa eso, Luis? Eso significa que en la sociedad humana Dios ha expresado maravillas de cómo es Él, que necesitan ser exaltadas en una especie de rol sacerdotal de los humanos, devolviéndole a Dios productos a través de dominar la creación que lo alaben y lo honren a Él, no con temas religiosos, sino con todos los temas de la creación, porque el propósito de Dios no es el cristianismo, es el dominio del universo, es la reconciliación de toda la cosa con su creador. Nosotros muchas veces nos enfocamos demasiado en cristianismo e iglesia. El gobierno de Jesucristo es el gobierno del universo entero. Todas las áreas, Él es Señor. Y entonces ahora en la pintura, los paisajes, los bodegones, las escenas del mercado, bueno, todo lo que hablamos cuando hicimos el programa sobre el arte aquí mismo, en Entendiendo los Tiempos. Entonces el arte fue liberado de las cadenas de la religión y expresar la belleza de la creación. Otra área fue la educación. ¿Qué pasó en la educación? Debido a que las personas ahora debían, como una obligación delante de Dios, estudiar su Biblia y oír directamente de Dios y responderle a Él directamente, tenían que estar alfabetizados. Y para estar alfabetizados, entonces, era necesario el desarrollo de la educación para todos. El concepto de educación para todos, que hoy en día se acepta en gran manera, vino de la idea de empoderar al hombre y a la mujer común y corriente para que oyeran directamente de su Dios. Sin la reforma protestante, las élites de poder hubiesen tenido todavía la educación como un medio de mantener poder sobre las masas. Educación para todos trajo, por un lado, la capacidad de leer y responder a las escrituras, pero también el desarrollo de la ciencia, de la filosofía, de las letras. El desarrollo de la ciencia moderna necesitaba una filosofía de la ciencia y el cristianismo es quien la proveyó. El dominio tecnológico que tiene el mundo del siglo XXI lo debe al desarrollo de la filosofía de la ciencia y luego de la práctica de la ciencia que surgió cuando las ideas de la Reforma Protestante liberaron a la ciencia del dominio dogmático de la Iglesia. Suger, ¿en qué otra área tú piensas que hubo un desarrollo, un impacto en ese sentido? Déjame dar dos ejemplos yendo un poco atrás, con el arte y con la educación. Por un lado, hoy tenemos Google, una persona puede ir a Google y buscar, no tiene que ir a un museo para ver cuadros de Rembrandt o cuadros de Vermeer,
Y una de las cosas que va a notar inmediatamente es que antes de esos pintores de la época de la Reforma se pintaban figuras de santos, se pintaban escenas bíblicas o inclusive de la griega, del mundo greco-romano clásico, pero cuando eran santos sobre todo eran figuras sublimizadas. Uno ve los cuadros de Rembrandt, los cuadros de Vermeer y pinta una lechera, un carnicero, o sea, personas comunes y corrientes porque eran dignos de ser plasmados en un lienzo. Con respecto a la educación, solo hay que mencionar el hecho de que universidades que hoy son un baluarte de la educación humanista, Harvard, Yale, el mismo Princeton, no fueron Oxford, así en sus orígenes. en sus orígenes fueron creados mayormente por los puritanos para poder educar ministros del evangelio y para educar al hombre común, como dice Luis, para que pueda estudiar la palabra de Dios y ser... y fueran líderes piadosos de su sociedad. Exacto, o sea, para los puritanos la erudición y la fe no estaban divorciados. Y por eso se crearon las universidades que hoy día son, vuelvo y te repito, bastiones del humanismo secular. Pero no fue así en sus orígenes. O sea que la reforma protestante lo cambió todo. Ahora pensemos en la iglesia. Hoy día es tan común que una persona va a una iglesia cristiana y viene un pastor, llega al púlpito, abre su Biblia y expone un pasaje de las Escrituras. Claro, si es una buena iglesia, expone un pasaje de las Escrituras. Eso era rarísimo, eso sería rarísimo para una persona de antes de la Reforma, porque durante la misa el centro no era la predicación de la palabra, el centro era la celebración de la Eucaristía, de la misa. La predicación era una homilía que la daba el sacerdote en latín, que nadie entendía, no era para edificar a nadie. Hoy día nos beneficiamos de la predicación de la palabra por el simple hecho de que los reformadores enarbolaron la bandera de sola escritura. Y eso incluía la traducción de las escrituras en el idioma del pueblo, eso incluía la predicación de la palabra, que el pastor, el predicador, explicara al pueblo el significado del texto bíblico y que ellos pudieran contactar por sí mismos en la Biblia que lo que él estaba diciendo era según lo que la Biblia decía. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la famosa fe del carbonero, pero la fe del carbonero ilustra lo que era el concepto de fe antes de la Reforma Protestante. Es el individuo que le preguntan, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu credo? ¿Qué es lo que tú crees? Y yo creo lo que mi iglesia cree. ¿Y qué es lo que tu iglesia cree? Lo mismo que yo creo. Él no es capaz de explicar, mira, yo creo esto, yo creo esto, yo creo esto, porque la Biblia dice esto y esto y esto. Esa libertad de la que hoy disfrutamos, teniendo las Escrituras en nuestras manos, es un fruto directo de la Reforma Protestante. Y eso se ha debilitado grandemente en nuestra generación. Pero yo quiero que ese aspecto de cómo ha impactado la Reforma Protestante en nuestros países de América Latina y en nuestra generación, ustedes nos lo expliquen en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, los recomendados. En lo recomendado para hoy tenemos el libro Historia de la Reforma de Justo L. González. Este libro, a diferencia de otros textos, aquí el doctor González presenta la historia de la Reforma del siglo XVI desde la perspectiva hispana. Y al leer este libro, tal como se nos dice, usted conocerá el ambiente de conflictos y luchas de intereses por el poder que infectaron a la iglesia medieval. Comprenderá la postura de Lutero ante los abusos y excesos que le llevaron a romper con las estructuras de la iglesia y entenderá el rol de los reformadores que tomaron parte en este movimiento histórico que afectó el mundo entero. También verá cómo Dios usó la vida de estos hombres de fe que trastornaron su era para permitir el retorno del evangelio bíblico y el comienzo de un avivamiento en la iglesia. Historia de la Reforma de Justo L. González. Luis, en el segmento anterior dejamos en el aire la pregunta de cómo ha impactado esa reforma protestante a nuestros países en América Latina. ¿Qué tú nos dirías? Bueno, en mi concepción, yo digo, la palabra de Dios es como un perfume.
y en la Reforma Protestante el frasco de perfume fue destapado. La Iglesia Católica lo tenía tapado y a pesar de tenerlo tapado, el olor emanaba y emanó durante la Edad Media. Pero con la Reforma se le quitó la tapa y el olor impactó todas las áreas. Por lo tanto, el Evangelio que llega a América Latina, las misiones a América Latina son eminentemente del siglo XIX, porque aún los protestantes de la Reforma creían que como el catolicismo romano tenía una presencia tan fuerte en Latinoamérica, Latinoamérica ya había sido evangelizada. Es en el siglo XIX, cuando se hacen concilios de evangélicos, que se determina que América Latina debe ser evangelizada y que el conocimiento bíblico que la Iglesia Católica había traído a Latinoamérica no era suficiente para conocer la palabra de Dios y la oportunidad de salvación. ¿Y qué pasó entonces? Ese evangelio, siglo XIX, ya estaba permeado, la formación de los misioneros y de los pastores estaba permeada por las reacciones evangélicas a la ilustración europea y fue una reacción básicamente de evitar el conflicto y replegarse a la esfera de la espiritualidad personal. Vamos por parte, explica lo que era esa ilustración europea para que nuestros televidentes puedan captar por completo tu idea. Ilustra la ilustración. La ilustración europea fue un movimiento anticristiano que surgió en Europa, sobre todo a finales del siglo XVIII, que proponía que la razón humana, el razonamiento humano, el ser humano no necesitaba a Dios y era autosuficiente por medio de la razón para alcanzar la felicidad de la raza humana. ¿Y cómo eso impactó entonces en esos Ese tiempos? movimiento filosófico comenzó a atacar las bases del cristianismo. Los líderes cristianos de ese momento, reformados, protestantes, no supieron presentar la pelea y se replegaron. Tomaron una actitud similar a la del avestruz, de esconder la cabeza en la arena y centrar el evangelio en la vida y piedad personal, individual del individuo, como si Jesucristo no fuera el Señor de la esfera pública. Básicamente, la fe se dividió en la salvación de los individuos y dejar la esfera pública en manos de los inconversos. ¿Y qué consecuencia trajo esto? ¿Qué consecuencia trae eso? Que ese, primero, no es el evangelio de la Biblia, no es el evangelio del señorío de Jesucristo, sino que es el evangelio del beneficio para la criatura, no de la gloria del Creador. Entonces estamos hablando un evangelio que sí tiene una base que permite a las personas ser regeneradas, pero opaca la gloria de Cristo en la sociedad. Ok, eso sucedió en Europa. Ese movimiento, esa pugna, vamos a llamarla así, sucedió en Europa, pero ¿cómo afecta a América Latina? Infiltró los centros de formación de los misioneros y los pastores. Y los misioneros que vinieron a Latinoamérica ya estaban impregnados de ese evangelio diluido. Un evangelio que se centraba en la salvación del alma, en la formación de iglesias, pero no en la expresión del señorío de Jesucristo en todas las esferas de la sociedad, sobre todo en la esfera política y la esfera económica. O sea, tú estás diciendo entonces que esa enseñanza no le permitía al hombre presentar ese evangelio en los diferentes aspectos de su vida como un ser integral. El evangelio que llegó a nosotros por parte de los misioneros y con un gran esfuerzo y con el beneficio de dar a conocer la palabra de Dios y la salvación de muchas almas, es un evangelio que tenía el defecto y tiene el defecto de que mantiene a los seres humanos oprimidos por las estructuras políticas y sociales en nuestros países, esperando ser sacados del mundo cuando Jesucristo venga. Es decir, el señorío de Jesucristo sobre las presentes estructuras sociales es opacado por ese evangelio. Ese evangelio que nosotros conocemos en nuestras tierras no es el evangelio de la Reforma, no era el evangelio de la iglesia primitiva frente a la autoridad de César y no era el evangelio que entendían las 13 colonias norteamericanas cuando recibieron opresión por parte de la corona británica. Es decir, nosotros todavía en Latinoamérica tenemos pendiente recobrar las ideas de la Reforma y renovar
nuestro cristianismo evangélico a un cristianismo robusto como fue la reforma del siglo XVI. Sujel, ¿qué tú opinas de lo que Luis nos plantea? Es que lo que nosotros vemos en la Biblia no es simplemente un mensaje sobre cómo llegar al cielo, un mensaje sobre la salvación de las almas, es una cosmovisión. Y lo que Luis está diciendo básicamente es esto: la reforma protestante, al liberar las escrituras, nos permitió ponernos el lente para ver la vida correctamente, en todas las áreas. Eso fue el resultado paralelo o una consecuencia de sola escritura, volver a tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder leerla en nuestro idioma. En ese sentido, debemos decir que, aunque algunos ven la reforma como una división de la verdadera iglesia, en realidad lo que fue la reforma es una vuelta hacia atrás. Los reformadores no querían crear una nueva religión. Ellos creían que el avance de la iglesia, paradójicamente, se daba en la misma medida en que pudiéramos regresar para atrás al principio, a la fuente de las escrituras, y eso nos dio o les dio una cosmovisión. El problema, como dice Luis, es que en el siglo XIX, no solamente con el ataque de la Ilustración, sino también con el liberalismo teológico que se dio mayormente en Alemania, muchas personas evangélicas comenzaron a ver la intelectualidad o la profundidad intelectual como una amenaza para el cristianismo. En palabras más simples, muchos cristianos aún no querían enviar a sus hijos a la universidad porque la idea que estaba detrás es: yo lo prefiero bruto pero piadoso. O sea, no había una idea de, no, yo quiero que mi hijo se prepare para que pueda entender el mundo que Dios creó y pueda funcionar de acuerdo a las responsabilidades que ese conocimiento conlleva para que él pueda glorificar a Dios en cualquier área de la vida. Eso quedó puesto a un lado. ¿Qué es lo que Luis está diciendo en palabras más simples? América Latina necesita recobrar la cosmovisión, no de los reformadores, de la Biblia. Ahora, o sea, nosotros necesitamos recobrar la cosmovisión que la palabra de Dios nos da. La reforma lo que hizo fue simplemente regresar atrás. Pero mi pregunta es esta ahora. Esos creyentes en América Latina, al igual que en todo el mundo, tienen las escrituras. Leen las escrituras. ¿Por qué no pueden tener ese desarrollo integral a la luz de lo que ustedes plantean? Por una razón, porque indirectamente la iglesia evangélica en Latinoamérica ha adoptado un esquema de jerarquía sobre los miembros de las iglesias, donde el erudito, predicador o pastor es quien interpreta las escrituras para ellos. La cultura del creyente común y corriente, oyendo directamente de su Señor a través de la palabra de Dios, se ha minimizado. Y aunque la gente tiene la Biblia en la mano, va a oír la interpretación magistral de esa Biblia de parte de un humano. Sí. En otra palabra, el humano predicador y la iglesia que los representa se ha convertido en un intermediario de los misterios de esa palabra. Los reformadores reaccionaron contra eso. ¿Por qué? Porque al traducirle la Biblia al hombre y a la mujer común, también iba el mandato, el deber de estudiarla y responderle a su Señor. Sí, Luis, pero ahora, ese miembro de la iglesia que lee las escrituras, oye lo que dice ese predicador, un erudito que está de acuerdo a la palabra de Dios, pero si hay áreas que ese erudito no está planteando o no está desarrollando, él tiene las escrituras para poder verla y vivir de acuerdo a eso. Pero él tiene la mente de un esclavo. Latinoamérica, Luis, los siervos de la gleba y los siervos... Luis, ¿qué es eso de la gleba? ¿Qué es los siervos de la gleba? Latinoamérica, para resumirlo, Latinoamérica vive las estructuras sociales y políticas de la Edad Media que Sujel describió. Los latinoamericanos no hemos conocido la libertad que las escrituras y la palabra de Dios y el Espíritu Santo trajeron a Europa del Norte en el siglo XVI. Y entonces eso quiere decir que en Latinoamérica nosotros tenemos cristianos evangelizados que en el interior emocional y psíquico seguimos siendo sirvientes de autoridades y de otros humanos. Luis, pero tú no eres muy categórico al decir que en Latinoamérica no hemos conocido eso. Mira los resultados. Mira los resultados. En el momento del descubrimiento de América, para llamarle así, Centroamérica y Suramérica estaban más desarrollados los indígenas que en Norteamérica, que Estados Unidos y Canadá. ¿Y qué pasó, Luis?
que dos cosmovisiones colonizan el continente americano. La cosmovisión, producto de la Reforma, coloniza Norteamérica, los Estados Unidos y Canadá. Y la cosmovisión católico-romana del sur de Europa, del catolicismo romano, coloniza a Centroamérica y Suramérica. Mira los resultados en todas las áreas. El subdesarrollo de Hispanoamérica se debe a que todavía los hispanoamericanos en nuestra psiquis pensamos como sirvientes. La Reforma protestante produjo hombres y mujeres libres, libres delante de Dios, libres con la palabra de Dios para poder juzgar todas sus realidades, y no era necesario la intermediación de la iglesia. Como dice Francis Schaeffer, un individuo con su Biblia en la mano y por motivo de conciencia podía retar aún a la autoridad más grande humana que exista. Eso es lo que la Biblia enseña. En Latinoamérica nosotros no hemos aprendido todavía. Pero eso debería estar pasando ahora, sí. Sujel, ¿qué tú opinas? Sin embargo, es interesante notar, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que Luis está diciendo, pero es interesante notar que los reformadores exaltaron la predicación de la palabra por muy en alto, y aún exaltaron la iglesia. No es que ellos promovían un individualismo o una autonomía que separaba al creyente del conglomerado de la iglesia, para nada. Sin embargo, tú hablabas de eruditos que predicaban la palabra. Esa es la única cosa que yo quisiera recalcar aquí. El problema, Luis, es que yo creo que tal vez no son muchos eruditos los que están predicando la palabra. Porque cuando la palabra de Dios es correctamente predicada, uno de los impactos que tienen es enseñarle al creyente común y corriente cómo leer su Biblia en el día a día. ¿Qué necesitamos? O sea, retornar a la predicación expositiva de las Escrituras, donde el pastor no se para allí y dice simplemente, esta es la opinión de Dios porque yo lo digo. Esa es una autoridad cuasi papal. O sea, el hombre que se sube en un púlpito tiene que mostrar a través de una sana exposición que lo que él está diciendo allí es lo que la palabra de Dios enseña. Y cuando un hombre predica correctamente, uno de los resultados es que el pueblo aprende cómo estudiar su Biblia por sí mismo. Entonces nosotros en nuestra labor como predicadores tenemos que enseñar al cristiano no a depender de mi opinión, no a depender de mí. Yo tengo que llevarlo a la Escritura para que él dependa de Dios. Y para que cultive un espíritu bereano. Exacto. No hay un espíritu bereano en la iglesia evangélica. ¿Qué es un espíritu bereano? Un espíritu bereano hace alusión a personas que a través del Espíritu Santo y de la palabra de Dios aman la verdad. La escudriñan, la buscan. Porque la aman, porque ven que Jesucristo es la verdad. Entonces no importa qué tan bueno y bíblico sea el predicador, lo que hay que ver es si está representando las palabras de Jesucristo, y en ese caso se le hace caso al predicador, y si no, no se le hace caso al predicador. En otras palabras, nuestra autoridad es delegada. La Biblia tiene autoridad porque la Biblia es la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando el predicador habla, no es Dios el que habla, a menos que él esté explicando lo que dice la Biblia fielmente. Y el que oye tiene una obligación. Así como el predicador tiene la obligación de ser bíblico y representar la palabra de Dios, el que oye tiene una obligación. Y su obligación es que la palabra que ha oído de su Dios tiene que obedecerla y cumplirla, independientemente de su predicador. Eso fue lo que la Reforma enseñó. No es solamente que había la Biblia, los predicadores de la Reforma eran predicadores que cumplían su trabajo, pero con miras a elevar la capacidad y madurez espiritual de sus congregaciones, al punto de que entre los puritanos en Inglaterra fue reconocido que los discípulos de las iglesias de los puritanos se convirtieron en teólogos laicos, de los cuales el poeta Milton es uno de los ejemplos. Es decir, la gente que oía a los predicadores puritanos, ellos ponían énfasis no solamente en hacer una predicación bíblica, sino también énfasis en la responsabilidad del que oye. No, y aún tú lo puedes ver en autores que no sabemos si eran creyentes o no, pero por ejemplo tú lees a Shakespeare, que es de la época isabelina, de la época de los puritanos, y es evidente la influencia de las escrituras en las obras teatrales de Shakespeare. La forma como él plasmaba allí los problemas de conciencia, un Hamlet que está tratando de matar a su madre y a su padrastro porque mataron a su padre, pero hay una lucha en su conciencia. Es impresionante. O Macbeth, cómo esta mujer veía las manos manchadas de sangre por el crimen que había cometido. ¿De dónde venía eso? De una predicación sana de la palabra de Dios. Ahora,
volviendo otra vez al tema de la predicación, mira el círculo vicioso que se forma en el día de hoy, lamentablemente, en muchas iglesias evangélicas. Hay muchas iglesias evangélicas que tienen escuelas cristianas. Sin embargo, son escuelas cristianas porque los profesores son cristianos, el director es cristiano. Cristianas. Pero para nosotros una escuela cristiana es una escuela donde todas las materias se enseñan filtradas a través de la cosmovisión bíblica. Un maestro que enseña matemáticas y solo enseña los hechos de la matemática no está enseñando las matemáticas correctamente. Lo que hace una escuela cristiana es restaurar el verdadero significado de las cosas que enseña. Todo lo que se enseña en la escuela es la creación de Dios, y la creación de Dios, según el Salmo 19, es una revelación de Dios. Enseñar biología, ciencias sociales, historia, geografía, sin mostrar la gloria de Dios a través de esa materia que se enseñan, es subeducar al individuo. Ahora la pregunta es, ¿cómo un maestro que fue a una escuela, probablemente una universidad secular, a estudiar educación, cómo esa persona puede filtrar las materias que enseñan a través de la cosmovisión bíblica? Es la iglesia, a través de la predicación de la palabra, la que nos enseña a pensar de esa manera, y al leer su Biblia va formando esa cosmovisión, pero un círculo vicioso. La iglesia no está haciendo ese trabajo, los educadores no están haciendo ese trabajo, y eso se perpetúa, ese evangélico diluido del que hablaba Luis se perpetúa. Entonces, el evangélico de Latinoamérica es un evangélico con una mente de esclavo. Ok, ¿qué tú le dirías? Porque ya tenemos que despedir el programa, Luis, en 30 segundos. ¿Qué exhortación tú le dirías a ese pueblo de Dios para que puedan apropiarse de lo que sucedió en esa reforma, de lo que nos enseñan las Escrituras a nosotros? 30 segundos. Hay que volver a una idea, y fue la idea central: el señorío de Jesucristo en todas las esferas de la sociedad y su voluntad revelada en las Escrituras. Escrituras que tienen que amarrar la conciencia del que la predica y amarrar la conciencia del que lo oye con igual nivel de responsabilidad. El profesional de la religión que predica en la iglesia no es más responsable delante de Jesucristo que el miembro que la oye. El que la oye está tan obligado a obedecerla como el que la predicó. Luis, gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.